Hola, buenas tardes. Solamente les quiero mandar un saludo a todos ustedes, esperando que estén bien, saludarlos y pues nada más para compartir de que estamos contentos, estamos gozosos, ya estamos en casa, estamos solamente pues pasando, obedeciendo lo que dice la ley acerca de la cuarentena. Y poder saber que estos tiempos nos los ha dado el Señor para poder meditar en su palabra y poder platicar con el Señor, poder decirle al Señor lo bueno que Él es, darle las gracias porque nos ha permitido vivir, porque nos permite abrir los ojos, porque Él es fiel, porque su misericordia es con todos nosotros, porque podemos alabarlo con cantos nuevos, porque podemos tener en nuestras manos su palabra. Y el Señor solamente quiere que nosotros le dediquemos tiempo. El tiempo de comunión con el Señor es lo mejor que podemos hacer en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de necesidad, porque hay mucha necesidad. Lo único que podemos hacer es abrir nuestro corazón, saber de que no estamos en tinieblas, no estamos en tribulación, no estamos ante un tribunal de Cristo, no estamos haciendo algo que no quiera el Señor. Todo lo vamos a hacer posible en estos tiempos gracias a la voluntad del Señor. Solamente quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia en Santiago, capítulo 1, versos 1 y 2. Santiago, capítulo 1, versos capítulo 1 y 2. Valga decir, mientras usted busca Santiago, capítulo 1, verso 1 y 2, vale la pena decir que Santiago es el hermano de Jesucristo. Su nombre era Jacobo. Y estudiando la Biblia podemos entender que el Señor le enseñó de primera mano. Le pudo compartir tiempo con él. Santiago pudo conocer a primera mano cuál era el mensaje que venía de Jesucristo. Santiago aconseja a los creyentes a poner en práctica sus creencias y además ofrece ideas prácticas de cómo vivir su fe. Eso es lo que el libro de Santiago nos habla. Santiago nos aconseja a cada uno de nosotros que hemos creído de cómo poner en práctica nuestra fe. Vamos a leer Santiago capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 1 y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, continúa diciendo el versículo 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El Señor es fiel y el Señor nos habla y el Señor nos da el entendimiento de poder saber
¿Qué es lo que debemos hacer en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy? Déjeme aclararle de que son los tiempos finales, no es una persecución de la iglesia, no es el fin del mundo, no es una tribulación, no es una gran tribulación, pero sí son tiempos difíciles. Y lo que el apóstol Santiago aquí nos está hablando acerca en el capítulo 2, el versículo 1 nos explica que esto va dirigido a todo aquel que cree. Todo el que cree. La epístola de Santiago va dirigida a todo aquel que cree. Por eso Santiago capítulo 1, verso 1 nos habla y nos dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Primeramente, él reconoce que es un siervo. Vamos a repetir el verso 1 del capítulo 1 de Santiago. Dice, Santiago se identifica que es él quien está escribiendo la carta. Y dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él podía haber comenzado diciendo, Santiago, el hermano de Jesucristo. Pero se identifica primero él y luego el cargo o la posición que él da apela no a la carne, porque en la carne era hermano de Jesucristo, pero apela al hecho de que es un siervo de Dios y que está sirviéndole al Señor. Y dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién se dirige? A las 12 tribus que están en la dispersión. El día de hoy, cada creyente está en la dispersión. Es por eso que nos dirigimos a todos ustedes, en donde quiera que estén, en la comodidad de su hogar. Tal vez está tratando de entender y de conciliar el sueño, o tratando de dirigirse al Señor, que el Señor le hable. Y bueno, solamente vamos a tratar de que el Señor nos use esta mañana. Luego llegamos al versículo 2. El versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note aquí que lo primero que él dice es que debemos tener es gozo. Y qué bonito de que el gozo en diversas pruebas, como en esta que estamos pasando, no va a ser que nos vamos a gozar porque estemos pasando una prueba. En este momento estamos pasando tal vez la prueba de la virus mundial acerca del coronavirus, pero vamos a estar alejados tal vez de las personas que queremos, vamos a estar tal vez alejados de las actividades que queremos hacer, vamos tal vez a estar retirados de saludar a aquellas personas con las que estamos acostumbrados a saludar y tal vez a demostrarle afecto, a demostrarle amor, cariño. Pero la Biblia nos dice que debemos de estar con gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas. Y ese gozo no va a ser porque estemos pasando un problema. El gozo que vamos a nosotros a tener, que sea porque tenemos la plena seguridad de que el Señor es quien tiene todo bajo control. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imaginémonos que en este momento usted tal vez no le ha afectado directamente el virus. Tal vez no personalmente o a un familiar o a un conocido no le ha atacado este virus. Tal vez usted está pasando otro tipo de situaciones. Pero Santiago aquí nos dice que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, hermanos, solamente le animo a que todas nuestras cargas las podamos depositar en el Señor. Todo problema, toda dificultad, toda
todo lo que parezca adverso, vengamos al Señor en oración y dediquémosle a Él un tiempo solamente para demostrarle de que estoy contento, de que estoy gozoso, no por la situación, pero porque sé que Él está en control. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y comenzando en el verso 16, dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Para los familiares que tenemos en Colombia y en El Salvador, mi mensaje es que en estos tiempos duros, en estos tiempos difíciles, y a usted que tal vez esté mirando y que está en otra parte del mundo donde está habiendo mucha desolación, mucha tristeza, mucho llanto, porque tal vez hemos visto a un vecino, porque tal vez hemos visto a un familiar, porque tal vez estamos viendo demasiadas noticias y nos estamos dando cuenta de que esto es real. Solamente le digo lo que dice la Biblia, no es nada nuevo. La Biblia en Primera de Tesalonicenses nos dice, y el Señor nos ha estado diciendo siempre, estad siempre gozosos. Y continúa que ese gozo va a venir, dice, orando sin cesar. El verso 17 dice, orad sin cesar. Cuando nosotros nos encontremos tal vez sin entender los tiempos, cuando nos encontremos tal vez sin entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, solamente seamos humildes y doblemos nuestras rodillas y platiquemos con el Señor. Este es tiempo que el Señor está pidiendo, está levantando la mano y diciéndole, ahí ya tienen mi palabra, comuníquense conmigo, doblen sus rodillas, platiquemos. El Señor nos quiere escuchar. El Señor quiere ver dónde está nuestro corazón. Entonces, cuando Él dice en Santiago, capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tener por sumo gozo, es porque Él tiene la seguridad y porque Él tiene la certeza de que todo Él lo tiene en control. No hay una hoja de un árbol que caiga si no es por la voluntad del Señor. Y cuando nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 15 hasta el 18, pero nos vamos a hacer énfasis en el 17, dice, orad sin cesar. Para poder tener ese gozo que viene del Señor, es necesario, es fundamental, es primordial que cada uno de nosotros estemos en oración. La oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Entonces, cuando usted se encuentre triste, cuando usted se encuentre con profundo dolor en su corazón y tal vez está viendo a su familia, a sus niños, está viendo a sus nietos, está viendo a los que están a nuestro alrededor y no sabemos qué decirle, pidámosle sabiduría al Señor, ya que Él, en la oración que le estamos haciendo, Él nos la va a conceder. Nos va a dar ese gozo que nosotros tenemos, nos va a dar ese gozo de poder saber, nos va a dar entendimiento, nos va a dar discernimiento para poder entender que Él tiene todo por completo. Y tal vez usted diga, pero es que yo no sé pedir, pero es que yo no sé cómo hacer, yo no sé cómo orar. Solamente póngase de rodillas, incline su rostro y dice en Santiago capítulo 1, en el verso 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Usted tal vez no sabe cómo gozarse en este momento. No nos vamos a gozar porque estamos pasando un problema, pero nos vamos a gozar porque el Señor es soberano aún el día de hoy. Él es soberano no solamente del día, del aire, Él es soberano por sobre todo mal. Y si usted piensa o si usted siente temor de que el mal está cerca, solamente pongámonos de rodillas,
oremos y pidamos de esta manera. Pidámosle sabiduría al Señor. En Santiago capítulo 1, como venimos leyendo, podemos llegar al versículo 5 y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual dice, da a todos, no dice a algunos cuantos, no dice al que más tenga o al que menos tenga, Él le da a todo aquel que le pida. Si usted le pide sabiduría al Señor, el Señor es fiel y justo, y Él le va a dar esa sabiduría que se necesita para que podamos hablarle a nuestras esposas. Recordemos que los hombres nos ha dejado el Señor para ser la cabeza del hogar. Y tal vez estará escuchando a algún hombre que no sabe qué hablar o qué decirle a su familia. Pues solamente incline su rostro, ore al Señor, pídale perdón por sus pecados, dígale que lo guíe, que lo pueda llevar por un camino recto, por un camino perfecto. Y aunque nosotros no hacemos nada bueno, el Señor se encarga de poder enderezar nuestro camino. No nos preocupemos, pidámosle sabiduría al Señor y que Él nos guíe. Él será quien nos lleve a tomar la decisión correcta. Cuando le pedimos sabiduría al Señor, primeramente vamos a tener gozo porque vamos a venir al trono de la gracia. Ese gozo nos va a llevar a pedirle con fe. Y esa fe que sea dirigida a nuestro Señor Jesucristo. Esa fe puede ser dirigida para que Él sea quien nos lleve por el camino que necesitamos llevar. Yo le animo para que usted incline su rostro cuando se sienta tal vez frustrado, cuando se sienta tal vez con un momento difícil en la mente, en el corazón, y solamente ore para que el Señor le pueda dar la respuesta o la salida, las palabras que usted necesite. Recordemos que nuestras esposas nos necesitan, nuestros hijos nos necesitan, nuestros familiares, tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, no sé, la persona que esté observando, tenga una persona cerca o una persona lejos, si ellos nos necesitan y van a necesitar escuchar palabras de fe, y que no sean nuestras palabras las que nos podamos dirigir a mi esposa o al vecino o a la persona que esté a nuestro lado, que sea la perfecta palabra de Dios la que los guíe a poder tomar decisiones correctas. Podemos ver también en Gálatas 5, versículo 22 en adelante. Gálatas 5, 22 en adelante. Tal vez usted ya lo conoce, es un capítulo bien conocido, es un versículo bien leído, es un capítulo, un versículo que mucha gente le gusta, pero déjeme decirle que los capítulos que le preceden, los que están antes, son los que muchas veces no nos dejan desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Vamos a comenzar en Gálatas capítulo 5, verso 18, y del verso 18 hasta el 21, el Señor da una larga lista de situaciones o circunstancias que cada hombre no le deja tener ese gozo perfecto que viene de Dios. Ya leímos en Santiago que dice que debemos tener gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Leímos en Tesalonicenses 5 que debemos de estar siempre gozosos. Pero ¿por qué la persona no está gozosa? Y cuando se encuentra en situaciones diversas como esta, la persona no puede tener esa comunión con el Señor y no está contenta y gozosa. Vamos a leer en Gálatas 5, comenzando en el verso 18, que dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice el apóstol Pablo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A continuación, del versículo 22 al 24, nos dice lo que es espiritual. Del 18 al 21 nos habla de la carne, pero dice el 22 en adelante, dice, más el fruto. Y ya sabemos que un fruto es algo que se cosecha. Un fruto es algo que usted invirtió tiempo. Un fruto es algo que todos necesitamos. Si usted siembra milpa, usted va a tener al resultado maíz y las mazorcas y va a haber tamales, y va a haber tortillas, y va a haber pupusas. Ese es el fruto. Pero alguien ya sembró, alguien ya cultivó, alguien ya cuidó esa cosecha. Entonces, el fruto es lo que venimos a cosechar. Y dice Gálatas 5:22, más el fruto. O sea, lo que cosechamos, lo que venimos a obtener, el resultado del Espíritu es primeramente amor y luego continúa con gozo. Entonces, no importa la situación en que estemos, no importa el problema que tengamos, no importa qué tan dura, qué tan difícil sea la situación, el Señor quiere que usted y yo tengamos gozo. No porque estamos pasando un problema, no porque estemos pasando una situación dura y difícil. El Señor es bueno y Él le demuestra su amor para con nosotros. Entonces, no importa cuál sea la situación adversa que estemos cruzando, no importa qué tan dura sea, dice la Biblia que debemos tener gozo. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando dice no hay ley, significa que no hay límite. Podemos hacerlo sin límite. Podemos estar inmensamente gozosos. Podemos dar todo el amor que nos sea posible. Podemos hacer lo más mansedumbre que podamos, lo más nobles que podamos hacer. Dice, contra tales cosas no hay ley. Así de que, hermanos, esto solamente era un pequeño devocional que quería compartir con ustedes. Un saludo para todos los que nos están viendo. Solamente animarle a que esté gozoso. Porque el Señor, como vimos en Santiago capítulo 1, verso 2, en Tesalonicenses 5, 16 y en Gálatas 5, 22, nos manda a que estemos contentos, a que estemos gozosos. Le animo para que usted esté contento, para que usted esté gozoso. Guarde su corazón de todo lo que está allá afuera, guarde su mente de todo lo que está allá afuera, pero ponga su corazón y ponga su mente y ponga todo lo que está en el Señor. El Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor le ama. Y solamente le pido a usted que está en Colombia que sepa que el Señor es bueno, que el Señor quiere que usted esté contento. Y dele palabras de amor a sus hijos, dele palabras de amor a sus esposos, a sus cónyuges, a sus tías, a sus tíos, a todas las personas que estén alrededor de usted. Demuéstreles que Dios es fiel y que no nos va a dejar, no nos va a abandonar, de que no es un tiempo de correr, de que no es un tiempo de atemorizarnos. El Señor es bueno el día de hoy. Solamente vamos a orar. Le doy solamente unas palabras de ánimo y que recuerde siempre, el Señor es bueno. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Padre bendito, por que nos permites leer tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona que escucha este mensaje, Señor. Ahora, Padre Celestial, te pedimos que si hay alguien que no te conoce como su Salvador, que si no tiene la seguridad de que al morir va a ir a la gloria contigo, que en esta hora, Señor, pueda abrir su corazón, Señor, y entregarse, Señor, a ti.
Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, repita conmigo y diga: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados. Señor, te pido perdón. Sé que pagaste en la cruz y que resucitaste al tercer día, Señor. Sé que te estás, Señor, en la gloria. Y te pido, Señor, que cuando yo muera, me lleves a la gloria contigo, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Padre, gracias por enviar al Hijo para pagar por mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús, el día de hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz por mis pecados. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Cuídense, estés en casa, es lo mejor que pueden hacer. Leamos la Biblia y tengamos esa seguridad, ese gozo de poder estar en comunión con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Gracias a todos por sintonizarnos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Amén y amén.